Sí, pero muy buenos días, queridos hermanos. Hola, hola, ¿se escucha? Ahí está. Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos de adoración, este servicio de culto. Yo no soy muy bueno con esto, así que lo vamos a poner acá abajo. Los hermanos que me conocen ya saben, mandé una macana la primera vez que vine, hice un desastre acá. Los que estuvieron ayer presentes también vieron que tiré el café. Así que evidentemente hay algo que tratar ahí. Eso es típico adolescente, pero ya estamos lejos de esa etapa. Bien, queridos hermanos, estamos conectando acá los artefactos. Damos gracias al Señor, es un privilegio el que tenemos de poder reunirnos hoy. Hemos adorado su nombre y eso es un privilegio que tenemos los cristianos de tener una nueva canción en nuestros labios. El Señor puso un cántico en nuestros labios y hoy podemos estar unidos como pueblo, como iglesia. Y cada vez que nos reunimos como pueblo del Señor, adoramos cantando, pero el punto más alto de la adoración es la exposición a su palabra. Y, y cuando hay una canción, un himno tan precioso como este, es un desafío para el predicador porque tiene que mostrar a Cristo en su predicación. Así que hermoso tiempo de oración. Yo le voy a invitar a que me acompañen, vamos a orar por la predicación de la palabra y después tomamos nuestros asientos. Señor, te damos las gracias, estamos aquí reunidos como pueblo, como una familia. Señor, hoy es un motivo muy especial porque tú eres la persona más especial aquí en este lugar. Cuando tu pueblo está junto, tu gloria, Señor, reposa en medio nuestro. Cuando tu palabra es puesta en lo más alto, Señor, tú eres glorificado y esa es la tarea, ese es el trabajo, Señor, que vamos a llevar a cabo ahora. Yo te ruego que tú puedas escribir tu santa palabra en nuestros corazones, que puedas escribir el Evangelio en los corazones aquí presentes. Queremos honrarte, queremos llevar gloria a tu nombre. En lo que a mí respecta, te ruego, Señor, me ayudes en mis debilidades y que tu palabra pueda ser clara, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 9. El título de este sermón es La esencia de un ministerio ejemplar. Dice así la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 9. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. Y nosotros prestamos suma atención a ese capítulo, en esta preciosa carta. En los primeros 16 versículos del capítulo 2 está contenida lo que podríamos llamar una línea de pensamiento que tiene que ver específicamente con una defensa que el apóstol Pablo está haciendo de su ministerio allí en esa ciudad en Tesalónica. Pero no alcanzaría el tiempo para poder ver en su plenitud toda esa porción o esa línea de pensamiento, así que nuestro foco de atención va a ser hasta el versículo 9. Pero puede surgir una pregunta en el lector
puede surgir una pregunta en la audiencia, en ustedes. ¿Por qué Pablo tiene que hacer esta apología o esta defensa de su ministerio? Y claramente, eso está muy claro en el texto, el apóstol Pablo está contrarrestando los ataques que está recibiendo precisamente de los enemigos del evangelio en ese lugar. Él está defendiendo su integridad y en el texto se ve claramente, hay una melodía que se repite continuamente. Él está defendiendo su compromiso con la verdad del evangelio. Y no tenemos demasiados detalles de las agresiones que había hacia su persona, pero a la luz del capítulo 2 de esta carta y del capítulo 3, nosotros podemos deducir que al apóstol Pablo lo están acusando de ser un falso maestro. Es decir, la integridad de su mensaje estaba en juego y la relación con esta joven iglesia que se estaba formando allí en Tesalónica, que ya estaba formada, pero era una iglesia muy joven. Entonces, el propósito de los enemigos del apóstol Pablo era justamente desprestigiar el evangelio y destruir de una vez por todas esta iglesia que recién había sido fundada en esta ciudad. Hay un autor que es muy interesante cómo describe lo que podían haber sido las acusaciones que recibía el apóstol Pablo. Pablo se escapó, nadie lo ha vuelto a ver a ese tal Pablo. Este no es un hombre sincero, así podían sonar las acusaciones. Es solo uno más de los muchos falsos maestros que van por la vía ignacia. Es un charlatán. Eso que hace, él lo hace para obtener beneficio en términos de sexo, en términos de dinero, de prestigio, de poder, hasta de inmoralidad, se lo acusaba el apóstol Pablo. Ese era básicamente el tono de las acusaciones que Pablo está recibiendo. De hecho, nosotros vemos que Pablo cierra esta porción de texto hablando de su ausencia, versículo 17. Amados hermanos, después de estar, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Entonces lo que estaba en juego, hermanos, no era primordialmente la reputación de Pablo. Obvio que su reputación se iba a ver manchada, pero lo que Pablo quiere resguardar y proteger no es su reputación, sino que es la verdad del Evangelio que él había predicado y el futuro de esa iglesia allí en esa ciudad. Esas son las razones que hay detrás de esta defensa o de esta apología del ministerio del apóstol. Y lo más increíble de todo esto es que Dios transforma este problema en lo que podríamos llamar un glorioso registro que queda en su palabra, no solamente para la edificación de la iglesia en Tesalónica, sino para nosotros 2000 años después. Dios es experto en hacer semejantes cosas. Los enemigos atacaron a Pablo, dijimos, Pablo se está defendiendo y al defenderse, él deja registro, él nos deja lo que podríamos considerar una especie de radiografía que encontramos en el Nuevo Testamento de cómo se ve el verdadero corazón pastoral. Por eso el título del sermón, la esencia de un ministerio ejemplar. Pablo derrama su corazón, él está derramando su corazón en esta línea de texto. Esto podríamos decir que es un tratado sobre el ministerio pastoral. Y lo peor que vos podés hacer, siempre que hablamos en estos términos, los hermanos ya me han escuchado muchas veces, lo peor que vos podés hacer es pensar que esto es solamente para un pastor. No, de ninguna manera. Pablo escribe esta carta no a un grupo de pastores, él se la está escribiendo a una iglesia, por lo cual todos los que estamos acá en este lugar necesitamos conocer las implicaciones de lo que Pablo dice en este pasaje. Porque si los miembros de una iglesia no entienden en qué consiste el ministerio pastoral, no van a apreciar, no van a aprovechar el trabajo que el pastor lleva a cabo por el bien de la iglesia. De hecho, en el capítulo 5 de la carta, Pablo les dice lo siguiente a estos hermanos. Capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Reconozcan a estos hombres, está diciendo el apóstol Pablo. Estimen a estos hombres por la obra que ellos están llevando a cabo. El ministerio pastoral, hermanos, es una colaboración mutua. Porque una iglesia no puede ser pastoreada, una iglesia tiene que tener pastores que deseen pastorear y apacentar el rebaño, pero también tiene que haber ovejas que lo deseen y que se sometan bajo la autoridad pastoral. Entonces este pasaje, hermano, nos pone frente a la realidad de que todo creyente, cualquiera sea tu condición, seas pastor o no, tiene que imitar el carácter de Pablo. Todo creyente, sea pastor o no, debe imitar el corazón de Pablo. ¿En qué? En su amor, en su interés,
en su preocupación por la iglesia. ¿Por qué esto, hermanos? Porque el amor y el interés por otros creyentes no es patrimonio de los pastores, no es exclusividad de los pastores. Pablo mismo dice en la carta que escribe a los Efesios, capítulo 4, que Cristo es el que da pastores. Es como dones hombres, un regalo que le da a la iglesia. Y la pregunta es ¿para qué? Y el texto lo responde: para equipar, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos lleven a cabo la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es ¿cómo los santos van a llevar a cabo la obra del ministerio? Pablo responde, versículo 15 de Efesios 4, hablando la verdad en amor. La traducción en lenguaje actual dice: el amor debe hacernos decir siempre la verdad. Entonces vos y yo tenemos que hacer la obra del ministerio, por lo que enseña la Escritura, hablando la verdad en amor. El cuidado mutuo es responsabilidad de todos, y todos debiéramos anhelar tener este corazón que late por la iglesia de Cristo. Una mirada rápida del texto puede hacernos pensar que solo se trata del apóstol Pablo, cuando en realidad en Tesalónica también trabajaron Silas y Timoteo. Y si le queremos hacer justicia al texto hay que mencionarlo, no estaba solo él, había un equipo, unos hombres que lo acompañaban. Entonces este pasaje pone delante de nuestro, hermanos, la forma en cómo ellos llevaron a cabo la obra del ministerio mientras estuvieron en esa ciudad. Así que punto número 1 de nuestro sermón, lo primero que observamos en el texto es que estos tres hombres, Pablo, Silas y Timoteo, estuvieron dispuestos a poner su vida en riesgo con tal de entregarles el evangelio de Cristo a los tesalonicenses. Versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjense cómo Pablo comienza su defensa. Él le está diciendo que recuerden los sufrimientos que ellos tuvieron que pasar. Los acusan de ser falsos maestros. Los acusan de que van por el mundo grecorromano buscando su propio beneficio. Pero ¿cuál es el beneficio que ellos han recibido? Azotes, cárceles, golpes, fueron apedreados. Esa es la realidad de los beneficios, esa es la realidad del ministerio de estos tres hombres. Los enemigos del evangelio, dijimos, están acusando a Pablo de haber salido huyendo de Tesalónica cuando las cosas se pusieron bravas, cuando las cosas se pusieron difíciles. Entonces él va a responder a esa acusación a partir del verso 14, pero ahora le está recordando a estos hermanos la condición en la que ellos llegaron a esa ciudad. Antes de ir a Tesalónica, Pablo y su equipo misionero estaban en Filipo, donde fueron arrestados, lo azotaron públicamente, los encarcelaron sin causa. Cuando ellos son liberados, parten hacia Tesalónica y en esta ciudad cambiaron el evangelio, el mensaje, para no sufrir. No, en esta ciudad no cambiaron el mensaje del evangelio, tampoco lo suavizaron, sino que predicaron el mismo mensaje y recibieron, igual que en Filipo, mucha oposición. Y Pablo les dice en nuestro pasaje: ustedes saben esto porque ustedes fueron testigos. Pablo es reiterativo en este capítulo, diciéndole a esta iglesia una y otra vez: ustedes lo saben, ustedes lo saben. El ministerio de estos hombres no fue en secreto. Versículo 1, porque vosotros mismos sabéis. Versículo 2, padecimos, fuimos ultrajados en Filipo, ¿cómo sabéis? Versículo 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras, ¿cómo sabéis? Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Versículo 11, así como también sabéis. Pablo le está diciendo: ustedes saben cómo nos comportamos cuando estuvimos entre ustedes. Es decir, ustedes son nuestra mejor defensa, es lo que estaría diciendo el apóstol Pablo. Versículo 2, aunque tuvimos muchas dificultades, dice la traducción en lenguaje actual, Dios nos dio valor para anunciarles la buena noticia. La Reina Valera 60 dice: tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. La Biblia de las Américas dice: tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Estos hombres arriesgaron sus vidas para predicarles el evangelio a los tesalonicenses, pero no porque fueran superhombres. En algún momento de mi vida cristiana, yo pensaba, lo veía al apóstol Pablo como un superhéroe en la Escritura. Era como una especie de superhombre. Después crecí y maduré en ese aspecto, pero él era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones como las nuestras, pero Dios lo había fortalecido, Dios lo estaba fortaleciendo. Y Pablo no está haciendo alarde de su valentía, sino de la forma en cómo Dios había obrado en ellos. ¿Para qué? Para que siguieran predicando, para que siguieran proclamando a pesar de la persecución. Es decir, Pablo se está gloriando en el Señor.
Cuando le escribe a los efesios, él les va a pedir algo específico y puntual, le va a pedir que oren de una manera muy puntual. Efesios 6:19 dice, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Fíjense qué hermoso, hermano. Pablo pide de manera específica que oren por él, que la iglesia esté velando por él. ¿Por qué? Porque él no era un superhombre. Acá está la respuesta. Él no era alguien especial. Y lo mismo ocurre con vos, lo mismo ocurre con los pastores que están aquí presentes. Es Dios el que nos da la gracia y el valor para predicar. Nosotros tenemos que orar y hablar. Nosotros tenemos que orar y predicar. En Hechos 4, los líderes judíos se reúnen para prohibir a los apóstoles que prediquen en el nombre de Cristo. Hechos 4:17. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En ese contexto de persecución, Lucas nos muestra en este relato precioso del libro de Hechos que los creyentes están orando, pidiendo confianza y valor. Y la pregunta es, ¿qué sucedió? Hechos 4:29, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos oraron y Dios les dio valor, Dios les dio denuedo, coraje. Lo mismo debemos hacer nosotros, lo mismo debe hacer la Iglesia Cristiana Reformada del Paraguay. Pedirle a Dios que nos dé valor para seguir proclamando y predicando su palabra. Probablemente no tiemble la tierra cuando oremos por eso, pero podemos estar seguros, hermano, de que Dios nos va a fortalecer. ¿Para qué? Para que proclamemos a Cristo con valor, incluso si tenemos que enfrentar rechazo o cualquier tipo de oposición. ¿Amén a eso? Punto número 2. Dijimos que estos hombres pusieron en riesgo su vida para llevar el Evangelio a los tesalonicenses. Bueno, el texto también nos dice que Pablo sirvió a estos hermanos con un genuino y sincero deseo de agradar a Dios y no por una mala motivación. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En cuanto al contenido de su mensaje, Pablo está diciendo que su enseñanza no fue error, no fue errónea. Lo que él les predicó fue nada más y nada menos que el Evangelio. No predicó algo nuevo, no predicó algo de su propia autoría. A los corintios les dijo en 1 Corintios 2:1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Podemos traer el mejor teólogo en esta noche que nos explique el poder que hay en esta imagen de Jesucristo y este crucificado. Y se quedaría corto para explicar todo lo que eso encierra. Ese fue el mensaje que Pablo llevó a Tesalónica, el glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es ese mensaje? Cristo y este crucificado. En cuanto a su motivación, ¿qué dice el apóstol Pablo? No fue por impureza ni fue por engaño. Esa palabra engaño implica hacer algo con la intención de que la otra persona crea que yo estoy tratando de hacerle un bien, cuando en realidad yo no estoy buscando su bien, sino que estoy buscando mi propio beneficio. Esa es la connotación que tiene la palabra engaño, y eso es exactamente lo que hacen los falsos maestros. No predican lo que Dios nos dice en su palabra, ellos predican lo que la gente quiere escuchar, o como sucedía en aquel entonces, eran muy confrontadores. Si había que hacerlo, confrontaban, pero para obtener un beneficio. O sea, detrás de la figura de un falso maestro está el deseo desmesurado de obtener un beneficio, de obtener el bienestar de sus oyentes. Ellos quieren sacarle ventaja. Pablo dice que él no predicó por motivos impuros. Esa palabra impureza es un término muy amplio que puede inclusive incluir impureza sexual, que es en cierta manera una de las tantas acusaciones que él estaba recibiendo. Puede incluir codicia, el deseo de adquirir fama, reconocimiento, estatus. Pablo, al defenderse, hermanos, él está poniendo de manifiesto cómo son
los falsos maestros. Ellos dicen cualquier cosa con tal de caerle bien a todo el mundo y sacar provecho. Judas 1:16, esta gente se queja de todo y lo critica todo, solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas, dice la traducción en lenguaje actual. Habla con orgullo y cuando habla bien de los demás, ¿para qué lo hace? Solo para sacar provecho, para aprovecharse de ellos. La Nueva Traducción Viviente dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Hermanos, nunca, pero nunca debiéramos permitir que un hombre así llegue a ser pastor de la iglesia local. Pablo y su equipo, estos hombres que están allí con él, claramente no eran así. Versículo 5 de nuestro capítulo y de nuestro pasaje. Porque nunca usamos palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y por supuesto que tenía que ser así. Pablo no era codicioso de ganancia deshonesta, tampoco buscaba la gloria de los hombres. Nunca suavizó el mensaje del Evangelio, dijimos, para que fuera más digerible. Siempre predicó la buena noticia de que en Cristo hay perdón de pecado para todo aquel que cree. Y al mismo tiempo advertía a los incrédulos, este era el mensaje de Pablo, advertir a los incrédulos de qué cosa, del destino terrible que les espera si ellos rechazan la salvación que Cristo ofrece. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, Pablo le dice a esta gente en el verso 10 que Jesús nos libra de la ira venidera. Él nunca dejó de hablar de la ira que vendría sobre quienes, sobre aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando un pastor está preocupado por agradar a todo el mundo, ¿qué termina haciendo? Termina distorsionando el Evangelio. Es por eso que en muchos lugares, no sé cuál es la realidad de Paraguay, no debe ser muy distinta a la de Argentina, en muchos lugares ya no se habla de pecado, no se habla de infierno, ya no se habla de la impotencia, de lo inútil que es el hombre para salvarse, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo, hermanos. La Escritura dice que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Y cuál es nuestra meta? Predicar la verdad, proclamar la verdad. El problema es que esa verdad a mucha gente le molesta. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una cosa es incompatible con la otra. El anhelo de todo creyente, no solo de los pastores, debe ser recibir la aprobación de Dios, aunque muchos lamentablemente nos desaprueben. No debemos vivir para el ojo de la gente. ¿Por qué? Porque vamos a terminar comprometiendo el Evangelio. O somos leales a Jesucristo o somos leales a las personas. No se pueden ser leales a los dos al mismo tiempo. La meta de Pablo era agradar al que le había confiado el Evangelio. Versículo 4. Dios nos aprobó y nos encargó, dice la lenguaje actual. Nos encargó anunciar la buena noticia y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Los enemigos del Evangelio hablaban mal de Pablo, pero Dios había aprobado al apóstol Pablo. Y si Dios aprueba a un hombre, no importa lo que diga el resto del mundo, porque la opinión de Dios, al fin de cuentas, es lo que importa. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabía Pablo que Dios lo había aprobado? Esa es una pregunta interesante que podemos hacerle al texto. ¿Cómo él sabía? Bueno, nosotros a la luz de la Escritura podemos entender que Dios se había encargado de confirmar su llamado cuando Cristo se le aparece a Pablo, camino a Damasco. Esa es una muy buena forma de ver la confirmación de este llamado. Pablo es convertido de un perseguidor a un apóstol. Pero si nosotros avanzamos en la lectura de los acontecimientos que rodearon la conversión de este hombre, Dios también le confirmó a Pablo su llamamiento a través de otras personas. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de que un siervo suyo llamado Ananías confirmara el llamamiento de Pablo. El Señor le dice a este hombre, ve porque instrumento escogido, me es este, dice Hechos 9:15, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, Ananías confirmó que Pablo era un siervo de Jesucristo. En Gálatas 2 nosotros vemos que el resto de los apóstoles de Jerusalén le dan su aprobación también.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, dice, y ellos a la circuncisión. Más adelante, hermanos, en este relato precioso que encontramos en el libro de Hechos, Pablo y Bernabé van a ser enviados como misioneros y en esa oportunidad aparece el Espíritu Santo en esta escena. Versículo 2 del capítulo 13. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo no se lo dijo directamente a Pablo y a Bernabé, se lo dijo a la iglesia, confirmando su llamamiento. Pablo era apóstol de Jesucristo y sin embargo Dios confió su llamado a través de otras personas. Dios confió su llamado a través de otra persona. En el día de hoy, hermanos, nosotros no vamos a tener un encuentro con Jesús como el que tuvo Pablo camino a Damasco. Tampoco vamos a escuchar al Espíritu Santo de manera audible dándonos indicaciones acerca del llamamiento de un hombre. Pero al igual que con Pablo, en nuestros días tenemos que pasar por un escrutinio similar a este. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral es algo tan importante, hermano, que no puede depender solamente de los sentimientos subjetivos de una persona. En 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1, lo hemos ya estudiado en profundidad ese texto, Pablo dice, el que anhela el obispado, buena obra desea. Es decir, está bien anhelar, está bien desear, pero eso no es suficiente. Eso es necesario, dice el texto. Y la palabra griega que se traduce como necesario es exactamente la misma palabra que Juan, que la vemos ahí en Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Se puede entrar en el reino de los cielos sin nacer de nuevo? No, es imposible. Lo mismo ocurre con el ministerio pastoral. No se puede entrar sin tener el carácter que Dios establece, las calificaciones que Dios establece en 1 Timoteo 3, Tito 1, 1 de Pedro 5, del 1 al 4, Hebreos 13, y así tantos pasajes de la Escritura. Nos llevaría tiempo volver a leer todos esos pasajes, pero yo se los nombré ahí para que los apunten. La pregunta es, ¿quién evalúa todo eso? Dijimos, necesitamos atravesar por un escrutinio. ¿Quién evalúa? ¿Por qué? Porque la persona que dice tener el llamado no puede ser la que evalúe todas estas cosas. Bueno, eso lo evalúa la iglesia. Eso lo evalúan los pastores que participan en un proceso, que examinan la vida de un hombre. El ministerio es demasiado importante, hermanos, para que entre alguien al ministerio pastoral sin estar llamado. El viernes hablábamos con los hermanos que estuvieron presentes y la palabra de Dios nos mostró lo duro, lo complejo que es el ministerio para un hombre que ha sido llamado. Imagínense lo que es para alguien que no fue llamado a ocupar ese lugar. Es agobiante, es agonizante. Está a la vuelta de la esquina el tirar la toalla. Y en el peor de los casos está a la vuelta de la esquina destruir la iglesia, destruir la salud del pueblo del Señor. Resumiendo, hermanos, estos hombres pusieron su vida en riesgo para llevar el evangelio a los tesalonicenses. Eso fue lo que vimos primero. Fueron pastores. El apóstol Pablo era literalmente un apóstol, pero nosotros vemos el corazón pastoral, un genuino, sincero y deseo de agradar a Dios, no con una mala motivación. Fueron pastores llamados por Dios. Punto número 3. Nuestro pasaje también dice que Pablo se entregó como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. ¡Wow! Eso es tremendo, hermanos. Pablo está poniendo delante de nosotros el corazón pastoral que debemos imitar los pastores, pero también los miembros de la iglesia. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos, y marcá esa palabra allí, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo está diciendo que en lugar de buscar la gloria de los hombres como apóstol de Jesucristo, él más bien se entregó a beneficiar a estos hermanos
¿De qué forma? ¿Cómo? Con la ternura y la delicadeza de una madre. O como literalmente dice el texto, como una nodriza. ¿Qué pasaba en los días de Pablo? Las mujeres que podían, que tenían cierto poder quizás, contrataban una nodriza. La nodriza eran esas mujeres que amamantaban y criaban durante los primeros años de vida a los hijos de otras mujeres a cambio de una retribución. ¿Te imaginas esa escena? O sea, otra mujer amamantando a un hijo que no es suyo. Eso hacían las nodrizas. Estas nodrizas no solamente amamantaban al bebé, sino que muchas veces se convertían en tutoras del niño, y eso implicaba que entre la nodriza y el niño se formaba un vínculo muy entrañable. Era una relación muy especial. Y la razón por la que Pablo usa la palabra nodriza en vez de usar la palabra madre es porque él está enfatizando un vínculo, está enfatizando el amamantamiento, podríamos decir, y esa relación entrañable que se formaba. Pablo está comparando su ministerio con el trabajo de una nodriza, pero no con el trabajo de la nodriza que cría y que amamanta a los hijos de otra mujer, sino con una nodriza que cría con ternura a sus propios hijos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo estaría diciendo, en vez de insistir en mi autoridad apostólica, en vez de insistir en que ustedes me den el respeto que yo merezco, yo más bien los traté con la ternura, con la paciencia, con la benignidad de una madre. Pablo trató a los tesalonicenses como cuando una nodriza, que es a la vez madre, abriga, mima, acaricia a los hijos que son suyos, porque ella los parió. Hay un autor que comenta acerca de este pasaje algo hermoso, y fíjense lo que dice: es maravilloso que un hombre tan masculino como el apóstol Pablo se haya servido de una metáfora femenina. Algunos líderes cristianos se vuelven egocéntricos, autocráticos. Cuanto más sienten amenazada su autoridad, tanto más la reafirman. Pero en nuestro ministerio pastoral, dice este autor, todos necesitamos desarrollar más la ternura, el amor y la entrega de una madre. ¿De dónde habrá sacado Pablo semejante comparación de su ministerio con el de una nodriza o con el de una madre? ¿Saben de dónde lo sacó? De Dios mismo. Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaron, yo no te olvidaré. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es Dios hablándole a través del profeta Isaías. Él está diciéndole eso a Israel: ustedes son mis hijos de pecho, yo los amamanto. Isaías 66:12. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como río, y la gloria de las naciones como torrente que desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. ¿Se dan cuenta cómo Dios está comparando su amor con el de una madre que amamanta y que luego pone a su hijo en sus rodillas para mimarlo? Dice la Reina Valera 60, versículo 13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Pablo en Tesalónica está imitando a Dios al tratarlo de ese modo a estos hermanos. Esto no quiere decir, hermano, que los pastores no puedan ser firmes cuando haya necesidad de serlo. Más adelante, en el versículo 11 y 12 de este capítulo que estamos estudiando, Pablo compara su ministerio con el de un padre que ejerce autoridad sobre sus hijos. Es decir, hay momentos en que los pastores deben hacer uso de su autoridad, principalmente cuando está en juego la verdad del Evangelio, cuando está en juego la santidad y la pureza del Evangelio. Y eso lo podemos ver cuando Pablo le escribe a los Gálatas, cuando Pablo le escribe a los Corintios. Pero aún así, hermanos, en esos casos nosotros vemos el balance que hace Pablo entre autoridad y ternura. Entre autoridad y ternura. Pablo reprendió a los Gálatas duramente. Sin embargo, también les dijo, Gálatas 4:19, oh mis queridos hijos, nueva traducción viviente, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Para Pablo,
no era agradable hablarles en un tono tan duro. Y en 2 Corintios 10, Pablo ruega a estos hombres a que sean fieles a Cristo. Capítulo 10, versículo 1 dice: yo ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Pablo está siendo muy duro con los corintios por los pecados que había en esa iglesia, pero al mismo tiempo él está siendo muy tierno con ellos. Y lo mismo está ocurriendo en nuestro pasaje, hermanos. Versículo 8 de nuestro pasaje: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Esa palabra que se traduce como afecto, lamentablemente en el español no hay un equivalente. Por eso en algunas traducciones se usa la expresión como un gran afecto. Es una sola palabra en el original que transmite la idea de un sentimiento conmovedor experimentado en las profundidades del alma de la persona. Es decir, Pablo amaba a estos hermanos al punto de entregarse a ellos en cuerpo y alma, como lo hace ¿quién? Como lo hace una madre. Las mamás que están acá en medio nuestro saben de lo que estamos hablando. Nuestros hijos sufren por las noches y ¿quién anda? ¿Quién se levanta? Los papás roncamos y las mamás atendiendo, sufriendo, padeciendo ahí al lado de la cama de nuestros hijos. La Nueva Traducción Viviente le hace justicia al texto porque dice: los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Es decir, Pablo le entregó su propia vida a los tesalonicenses. Pablo, Silas y Timoteo. Ellos se entregaron en cuerpo y alma con tal de impartirles el Evangelio. Pablo está diciendo que ellos cuidaron como una madre a estos recién convertidos, amamantándolos, esa es la idea, con el Evangelio. Por eso es tan importante la palabra nodriza en el texto, hermanos. Eso hacen los pastores. Ellos alimentan con el Evangelio. Versículo 2. Miren: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, ¿para qué? Para anunciarles el Evangelio. Versículo 4. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, ¿qué cosa? El Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Versículo 8. Teniendo así gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartirnos no solo el Evangelio de Dios. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. ¿Qué dice que hicieron? Os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, ¿te das cuenta cómo estos hombres, a través de todos estos pasajes que leímos, le dieron a conocer a estos creyentes de Tesalónica las diversas facetas del tesoro glorioso del Evangelio y de las implicaciones? Pablo y su equipo hicieron todo lo que estuvo a su alcance. ¿Para qué? Para que estos hermanos tuvieran un claro entendimiento del Evangelio, incluyendo el hecho, dice el texto, de trabajar secularmente para no ser una carga financiera. Dice el verso 9: porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. No era un problema para Pablo y para su equipo recibir una remuneración de los creyentes en Tesalónica. Pero Pablo les dice: para no ser gravoso, para no ser una carga, preferimos no hacerlo. Pablo, Silas y Timoteo trabajaron de noche y de día. ¿Para qué? Para mantenerse sello, para mantenerse y predicarles la palabra. Pero no solo lo hicieron para no ser una carga, sino también para darles un ejemplo. Capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Trabajando día y noche. No porque estos hombres eran adictos al trabajo, no, sino porque amaban a estos hermanos. Ese es el punto, amaban a estos hermanos. Y en este tratado, yo les decía, este registro glorioso que queda en la palabra de Dios sobre el ministerio pastoral, podríamos agregar, Pablo estaba mostrando que el oficio pastoral es demandante.
Pablo está mostrándonos que requiere ser energizado. ¿Por qué cosa? Por un sincero amor a Cristo y a cada una de las ovejas por las cuales Cristo derramó sangre en la cruz del Calvario. Hechos 20, lo estudiamos el día viernes, tuvimos ahí una reunión con los hermanos y fue un tiempo muy productivo porque veíamos este discurso, esta despedida que Pablo hace con los ancianos de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros. Y tuvimos no sé cuánto tiempo hablando ahí, mirad por vosotros, le está diciendo a los pastores. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Te das cuenta lo sino que hay? Sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. No tengan señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, es lo que dice Pablo. ¿Amén a eso? Conclusión, hermanos. Hay algo que yo no quiero que ustedes pierdan de vista después de esta exposición. Si solamente nosotros admiramos a Pablo, le estamos errando al blanco. Hablamos de Pablo y de su equipo misionero y de cómo él derrama su corazón en estas líneas de texto. Pero si nosotros solamente admiramos al apóstol Pablo, le estamos errando al blanco. El propósito de la Escritura nunca es que vos y yo terminemos maravillados por un hombre. Nunca, hermanos. Sino que debemos estar maravillados por el pastor de los pastores, por Cristo. Todo lo que vimos en Pablo, en Silas, en Timoteo, fue el reflejo del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien puso su vida en riesgo por nosotros, y no solamente eso, sino que la entregó voluntariamente en la cruz. Fue Cristo quien vivió únicamente para agradar al Padre. Fue Cristo quien amó a su iglesia con una ternura perfecta. Fue Cristo quien no solo nos trajo el Evangelio, sino que se entregó él mismo por nosotros. Por eso cuando el pastor sirve con ese mismo espíritu, simplemente está siguiendo las huellas del príncipe de los pastores. Y cuando la iglesia vive de esa manera, simplemente está reflejando el carácter de Cristo. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe orar, hermanos. La iglesia debe orar por sus pastores, por aquellos que están sirviendo al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor los mantenga fieles, para que el Señor les dé este tipo de corazón que nosotros vemos en este texto, para poder pastorear con autoridad y con ternura, como la de una nodriza. Pero no debemos olvidar, hermanos, que el amor y el interés por otros creyentes, repito lo que dije en la introducción, no es patrimonio de los pastores, no es exclusividad de los pastores. No escuches este mensaje para evaluar la vida de otros. Este mensaje es para vos y este mensaje es para mí. Eso es lo que debe estar en tu mente. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La pregunta que le podemos hacer a ese pasaje es: ¿qué significa andar en amor? Juan responde a esta pregunta tan pertinente para nosotros. Primera Juan 4:10, en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es el glorioso mensaje del Evangelio de la cruz de Cristo. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amarnos unos a otros es un deber solemne que tenemos como hijos de Dios. Y el estándar que nosotros vimos en la vida de estos hombres, Pablo, Silas y Timoteo, es bastante alto, hermanos. Pero eso no tiene que desanimarte. ¿Por qué? Porque repito lo que dije antes, ellos eran hombres de carne y hueso como nosotros, sujetos a las mismas luchas, sujetos a las mismas pasiones que nosotros. No te olvides quién fue Pablo. ¿Te acordás quién fue Pablo? Un judío que aborrecía a los gentiles. Pablo
era un incrédulo que los trataba como perro. Pablo fue perseguidor de la iglesia hasta que Cristo se encontró con él camino a Damasco y lo cambió todo. El resto es historia. Lo transformó en un hombre que era capaz de amar con esa clase de amor a sus hermanos gentiles. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios operando y obrando en el corazón y en el alma de un hombre. Si vos querés crecer, ¿cuál es el secreto? El amor de Cristo. El amor de Cristo es lo que va a movilizar nuestros corazones, nuestros afectos. ¿Para qué? Para que todos los que estamos acá salgamos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de seguridad. ¿Para qué? Para entregarnos a servir a otros en la iglesia. Hablábamos el viernes de lo precioso que es la diaconía y vimos las implicaciones del término, el origen y cómo me involucra a mí. Y volvimos al ejemplo supremo. Cristo no vino para ser servido, sino que Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y hacer diaconía en la iglesia no es trabajo del diácono solamente, es trabajo de todos. Y vemos por el ejemplo supremo que eso implica sacrificio. Para eso necesitamos el amor de Cristo. ¿Por qué debemos hacer esto? 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros éramos incrédulos, vivíamos para nosotros mismos. Y Pablo está diciendo en este texto, ya no vivan para sí, sino que si sos creyente tenés que vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si no sos creyente, si tenés el testimonio del Espíritu Santo en esta mañana en tu corazón de que no perteneces a Cristo, no los postergues más. Anda a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, entrega tu vida a Cristo para que puedas experimentar la plenitud de la vida cristiana y que todo esto que hemos hablado hoy sea una realidad en tu vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, como iglesia y nos dé la gracia para seguir abundando en amor unos por otros mientras vivimos sorprendidos, mientras vivimos maravillados y agradecidos del amor de nuestro Señor Jesucristo, que excede todo conocimiento, dice la Escritura. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, nos presentamos ante textos de esta naturaleza y nos confronta, nos humilla, pero al mismo tiempo, Señor, nos levanta de nuestra vergüenza, de nuestro pecado y podemos ser fortalecidos en tu gracia. Señor, gracias por poner nuestra mente, nuestros ojos en este día en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.